¿Alguna vez has sentido que, por ayudar, terminaste lastimado? Que, a pesar de tus buenas intenciones, tu bondad fue utilizada, manipulada o simplemente ignorada. Esta pregunta puede parecer simple, pero encierra una verdad poderosa que el budismo ha explorado desde hace siglos. No todos merecen tu ayuda. En este video, vamos a revelarte los 8 tipos de personas que, desde la perspectiva de la filosofía budista, no deberías ayudar, a menos que quieras arriesgar tu paz, tu energía y tu equilibrio interior. Y sí, algunos de ellos podrían sorprenderte. Pero antes de entrar en la lista, escuchemos una historia que ilustra esta sabiduría con claridad. La historia de Hiroshi y la serpiente. Hace muchos años, cuando el viento aún susurraba los secretos del bosque a los oídos de los sabios, vivía en una aldea remota de Japón un hombre llamado Hiroshi. Era un campesino sencillo, de manos curtidas por la tierra y alma templada por la bondad. No tenía riquezas, pero todos en el pueblo sabían que poseía algo más valioso: un corazón inmensamente compasivo. Hiroshi era ese tipo de persona que se detenía a ayudar a un pájaro herido, que compartía su arroz con un mendigo, que escuchaba más de lo que hablaba. Para él, cada ser viviente tenía un lugar en el gran tejido de la existencia. Desde muy joven, había estudiado las enseñanzas del Buda y había hecho de la compasión su camino y su refugio. Una mañana templada de otoño, mientras revisaba las cercas de su corral, Hiroshi escuchó un sonido extraño. Un silbido débil, casi imperceptible. Al acercarse, descubrió una serpiente atrapada en una antigua trampa de bambú. Estaba herida. Su cuerpo delgado estaba cubierto de polvo y cortes, y sus ojos, aunque peligrosos por naturaleza, mostraban un leve temblor de sufrimiento. Muchos en su lugar habrían dado un paso atrás. Era una serpiente, después de todo. Un ser que podía morder, envenenar y matar. Pero Hiroshi no retrocedió. En su mente resonaban las palabras que había leído una y otra vez en los textos sagrados. La compasión no distingue entre bueno y malo, entre amigo y enemigo. Se ofrece sin esperar nada a cambio. Con mucho cuidado, Hiroshi desactivó la trampa. Tomó a la serpiente entre sus manos, la envolvió en un paño y la llevó a una pequeña caja de madera en su casa, donde la mantuvo caliente y segura. Le dio agua. Le acercó pequeños trozos de comida. Incluso le cantaba, como lo hacía con sus plantas. Pasaron varios días. La serpiente, que al principio se arrastraba apenas unos centímetros, comenzó a recuperar su fuerza. Su mirada se volvió más viva, sus movimientos más ágiles. Hiroshi observaba el proceso con satisfacción. Dentro de sí pensaba: quizás incluso lo más temido puede cambiar si recibe amor. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Una tarde, mientras limpiaba la caja, Hiroshi acercó la mano sin pensarlo. Y en un segundo, la serpiente se lanzó sobre él y lo mordió. El veneno entró en su cuerpo como un relámpago oculto. Hiroshi cayó al suelo, su respiración se hizo pesada, y la serpiente, sin mirar atrás, se deslizó hacia la libertad, perdiéndose entre los arbustos. Tendido en el suelo de su humilde hogar, entre el dolor y la sorpresa, Hiroshi no gritó, no maldijo, no se preguntó: ¿por qué a mí? Solo cerró los ojos y recordó una enseñanza del Buda que había leído muchas veces, pero que ese día entendió de verdad. La naturaleza de todos los seres es tal como es. No se puede cambiar, solo se puede comprender. En ese momento, Hiroshi no sintió rencor, sintió sabiduría. Comprendió que no se puede sanar a quien no desea cambiar, que la bondad, sin discernimiento, puede volverse autodestructiva, que incluso la compasión debe estar guiada por la claridad,
porque ayudar no siempre es amar, y no toda ayuda transforma. A veces, el deseo de salvar a otro nos ciega ante su verdadera naturaleza, y en ese olvido terminamos siendo heridos por aquello mismo que intentamos curar. ¿Y tú? ¿A cuántas personas has cuidado esperando que cambien? ¿A cuántos les diste tiempo, energía, palabras, esperanza, solo para recibir una herida a cambio? Esta historia no te pide que cierres tu corazón, sino que lo protejas con sabiduría, porque la compasión no significa entregarte hasta vaciarte. Significa amar con los ojos abiertos. De la historia a la lección. No toda ayuda es sabia. La historia de Hiroshi no es solo una fábula para conmovernos, es un espejo. Nos recuerda que muchas veces damos y seguimos dando, sin preguntarnos si ese acto es verdaderamente útil, o si solo estamos alimentando a una serpiente disfrazada de necesidad. El Buda enseñó que la compasión sin sabiduría es como un remo sin bote. Puede mover emociones, pero no te llevará lejos. Y si no aprendemos a discernir a quién ayudar, nuestra energía, que es tan limitada como valiosa, será absorbida por personas que no buscan sanar, sino aprovecharse. Y aquí empieza nuestro camino de claridad. A continuación, te mostraré los 8 tipos de personas que, desde la sabiduría budista, no deberías ayudar sin conciencia. No porque no merezcan compasión, sino porque su actitud frente a la vida puede arrastrarte si no estás atento. Y la primera de ellas, quizás la has tenido más cerca de lo que imaginas. 1. Los envidiosos. Aquellos que no quieren tu bienestar, sino tu lugar. Imagina que un día la vida te sonríe. Tal vez consigues el trabajo que soñabas. Tal vez inicias una relación que te llena el alma. O simplemente comienzas a amarte a ti mismo. ¿A quién se lo contarías? Ahora piensa cuántas veces al compartir tu alegría, algo cambió. No en ti, sino en los demás. Una mirada esquiva, un comentario frío, un silencio incómodo. Ahí está. La envidia en su forma más sutil, pero también más peligrosa. La envidia es como el veneno de aquella serpiente, silenciosa, sigilosa y capaz de destruirte si no la detectas a tiempo. Y lo peor es que muchas veces viene de quienes decían estar felices por ti. El budismo enseña que la envidia nace del ego, de la ilusión de que si otro brilla, yo me apago. Pero también nos enseña que no estás obligado a compartir tu luz con quien solo quiere apagarla. En un sutra del Dhammapada se lee: el insensato observa el éxito ajeno con ojos nublados por el deseo. El sabio, en cambio, lo contempla como una flor que anuncia la primavera. Cuando ayudas a alguien dominado por la envidia, esa persona no te ve como un aliado, sino como una amenaza. Puede fingir admiración, pero por dentro está buscando cómo reemplazarte, competir contigo o verte caer. Por eso, el primer acto de compasión verdadera hacia ti mismo es aprender a identificar al envidioso y limitar tu exposición. No se trata de guardar rencor, sino de guardar silencio. Porque como decía el Buda, el silencio es la respuesta más poderosa que puedes dar al ruido de los corazones vacíos. 2. Los manipuladores. Los que te usan como herramienta, no como ser humano. Imagina que estás en una partida de ajedrez, pero en lugar de mover tus propias piezas, hay alguien detrás, manejándolas sin que lo notes. Ese alguien no te guía, te manipula. No quiere que ganes, solo quiere ganar a través de ti. Los manipuladores tienen una habilidad única para disfrazar el control de necesidad, el egoísmo de dependencia y la mentira de verdad emocional. Se alimentan de tu buena voluntad. Te hacen sentir culpable si no los ayudas. Te hacen dudar de tu intuición. Y sobre todo, nunca cambian. El Buda decía:
Aquello que no es tuyo, déjalo ir. Tu paz comienza donde acaba tu apego. Y es que ayudar a un manipulador es como echar agua en un cuenco con un agujero. Nunca se llena. Todo lo que des será absorbido sin retorno, sin gratitud y sin cambio verdadero. En la práctica budista, uno de los valores más importantes es la conciencia plena. Estar atento, ver la intención detrás de las palabras, la energía detrás de los gestos. Un manipulador rara vez pide ayuda desde el corazón. Lo hace desde el cálculo. No porque te valore, sino porque te necesita para un fin. ¿Cómo reconocerlos? Siempre tienen una historia triste para justificar sus errores. Te hacen sentir mal por poner límites. Nunca están disponibles cuando tú necesitas algo. Se presentan como víctimas, pero si observas bien, siempre obtienen lo que quieren. No estás aquí para ser el proyecto de nadie, ni el bastón emocional de quien se niega a caminar por sí mismo. Recuerda, la ayuda auténtica no es la que debilita al otro, sino la que lo empodera. ¿Y tú, estás ayudando o estás siendo usado? Tercero, los ingratos, quienes reciben tu ayuda como si fuera su derecho. Ayudar a alguien con el corazón abierto es uno de los actos más nobles, pero hacerlo de forma continua a quien nunca agradece puede convertirse en un camino directo al resentimiento. La ingratitud no siempre grita. A veces simplemente se calla donde debería decir gracias. O cambia de tema cuando mencionas tu esfuerzo. El Buda decía, aquello que se da con un corazón puro florece cuando es recibido con gratitud. El ingrato, en cambio, es como un pozo sin fondo. Nunca se llena, nunca lo suficiente, nunca valora. No importa cuánto tiempo, energía o recursos dediques, siempre esperará más. Y lo más triste, nunca reconocerá el costo que pagas por ayudar. En la filosofía budista, la gratitud no es solo cortesía, es un camino hacia la iluminación. Cuando uno agradece, está plenamente presente, reconoce el valor del otro y cultiva la humildad. El ingrato, por el contrario, vive atrapado en su ego, creyendo que todo se le debe. ¿Cómo reconocer a una persona ingrata? Se olvida fácilmente de tus favores, pero nunca de tus errores. Minimiza lo que haces por ella. Solo aparece cuando necesita algo. No expresa agradecimiento sincero, ni siquiera con pequeños gestos. Ayudar a un ingrato no te convierte en mejor persona. Te convierte en una fuente de recursos para alguien que no tiene intención de crecer. El maestro budista Thich Nhat Hanh decía, la verdadera generosidad no viene del deber, sino del amor consciente. Así que cuando tu ayuda no es recibida con amor, sino con indiferencia o exigencia, pregúntate, ¿estás siendo generoso o estás siendo usado? A veces, la mejor ayuda que puedes dar es retirarte. 4. Los perezosos quienes tienen 1000 sueños, pero 0 acciones. El Buda decía, con esfuerzo se logra la sabiduría, sin esfuerzo se pierde incluso la verdad. Y no es solo una frase bonita, es una advertencia. Imagina que te esfuerzas día a día en crecer, en mejorar, en avanzar. Pero a tu lado hay alguien que constantemente sueña, habla de planes grandiosos, de metas altas, y no da un solo paso. Cada vez que le hablas de acción, responde, mañana empiezo. No es el momento, me falta motivación. Y tú, con buena intención, intentas impulsarlo. Le compartes libros, herramientas, hasta inviertes tu energía para empujarlo hacia el cambio. ¿El resultado? Nada, absolutamente nada. El perezoso no necesita más ideas, tiene de sobra. Lo que no tiene, y muchas veces no quiere cultivar, es disciplina. El budismo enseña que el cambio interno requiere práctica constante y que la iluminación solo llega a quienes trabajan su mente como un jardinero cuida sus flores, con constancia, atención y paciencia.
Ayudar a un perezoso puede ser como regar una tierra estéril. Te agotas y no ves frutos. Y lo peor es que a menudo, en vez de motivarse, termina absorbiendo tu entusiasmo, hasta que tú también te preguntas si vale la pena tanto esfuerzo. No confundas compasión con arrastrar a quien no quiere moverse. No eres responsable de los sueños ajenos, solo de los tuyos. Y como diría un antiguo maestro zen, si el otro no quiere caminar, no le cargues la mochila. El camino es suyo, no tuyo. En este punto, lo más sabio que puedes hacer no es empujar, es apartarte. Porque a veces tu ausencia es el único despertador que realmente funciona. 5. Los irresponsables. Aquellos que siempre encuentran a alguien más a quien culpar. ¿Has conocido a alguien que parece tener alergia a la responsabilidad? Esas personas que viven en una eterna adolescencia emocional, evitando compromisos, escapando de consecuencias y repitiendo la misma frase. No es mi culpa. Imagina que estás en un bote, remando con todas tus fuerzas para avanzar. A tu lado hay alguien que ha tirado su remo, está tomando el sol y cada tanto te grita: «Estás remando mal». Ese es el irresponsable. Alguien que no solo no colabora, sino que encima te critica por el esfuerzo que haces. Desde la perspectiva budista, esta es una de las energías más drenantes que existen. El Buda enseñó que la vida es un camino de causas y efectos, de acciones y consecuencias, y que evitar esta ley es como querer esquivar la gravedad. El irresponsable vive desconectado de su karma. No aprende de sus errores porque nunca los asume. Y lo más peligroso, cuando intentas ayudarlo, te arrastra con él. Se convierte en una carga que no se mueve, pero pesa. Y entre más lo empujas, más se acostumbra a no moverse. ¿Cómo reconocerlo? Siempre tiene una excusa para justificar sus fallas. Culpa a sus padres, a su ex, al gobierno, al clima, a todos menos a sí mismo. Cuando las cosas van bien, es gracias a él. Cuando van mal, es culpa tuya. No hay aprendizaje, solo repetición. Ayudar a una persona así no la transforma, la acomoda. Le das la señal de que puede seguir sin asumir nada, porque tú siempre estarás ahí para cubrir sus consecuencias. El maestro budista Ajahn Chah decía: «No cargues con los problemas de otros al punto de hundirte. Puedes ofrecer una mano, pero no entregar tu equilibrio». En este caso, la compasión sabia no es cargar con el otro, sino mostrarle dónde está el remo, y dejar que decida si lo toma o no. Porque en el fondo, no podemos caminar por nadie. Solo podemos caminar al lado de quien decide dar un paso. 6. Los críticos eternos. Quienes no ven lo bueno, porque están ocupados juzgando todo lo demás. Seguro los has encontrado en tu camino. Esas personas que siempre tienen algo que decir, pero rara vez para construir. Critican tu forma de vestir, tu manera de hablar, tu estilo de vida, tus decisiones. Nada les parece suficiente. Y lo más desgastante es que, aunque digan que lo hacen por tu bien, sus palabras dejan un eco de duda, culpa o inseguridad en tu interior. Desde la perspectiva budista, estas personas actúan desde el ego. La crítica constante es, muchas veces, una expresión disfrazada de su propio sufrimiento. Proyectan sobre ti lo que no pueden sanar en ellos. El maestro zen Thich Nhat Hanh decía: «Cuando otra persona te hace sufrir, es porque ella sufre profundamente dentro de sí misma. Su sufrimiento simplemente se desborda». El problema con los críticos crónicos no es su opinión, es la frecuencia con la que intentan imponerla. No observan para comprender, observan para encontrar fallas, y mientras más atención les das, más crecen. Porque su alimento no es tu mejora, es tu debilidad. ¿Cómo identificarlos?
siempre tienen una opinión mejor que la tuya. Corrigen detalles irrelevantes, pero nunca elogian tus esfuerzos. Su crítica no busca ayudarte, sino disminuirte. Usan el sarcasmo como camuflaje de su juicio. Si les das poder, terminarás dudando de ti, de tus avances, de tus logros. Y lo peor, podrías empezar a criticarlos tú también, cayendo en la misma trampa. El Buda enseñaba que la palabra debe cumplir 3 condiciones antes de ser dicha. ¿Es verdadera? ¿Es necesaria? ¿Es amable? Los críticos eternos rara vez cumplen con estas 3. Por eso, la mejor forma de lidiar con ellos es con silencio, firmeza y distancia. Recuerda, no estás obligado a hacer audiencia de su teatro de quejas. Tu energía es demasiado sagrada como para gastarla en convencer a quien ya decidió no valorar nada. 7. Los narcisistas. Aquellos que solo saben mirar su propio reflejo. Seguro los has conocido. Personas que convierten cada conversación en un altar para sí mismos. No importa el tema. Todo termina girando en torno a su vida, sus logros, sus problemas o su opinión. Y tú, mientras tanto, te vuelves invisible. En la filosofía budista, el narcisismo no es solo una cuestión de ego, es una ilusión. Una mente atrapada en la necesidad constante de validación ha olvidado su verdadera naturaleza. Ha perdido el contacto con el no-yo, uno de los pilares fundamentales del Dharma, el entendimiento de que no somos el centro del universo. El problema con ayudar a un narcisista no es solo su ingratitud, sino su falta de transformación. Cualquier ayuda que ofreces es usada como un espejo que solo refleja su grandeza. Nunca hay reciprocidad, nunca hay humildad. Y lo peor, si dejas de ayudarlos, se convierten en víctimas de ti. ¿Cómo identificarlos? Monopolizan conversaciones. Se ofenden fácilmente si no son el centro de atención. Usan tus logros para hablar de los suyos. Hacen que te sientas pequeño para poder sentirse grandes. El Buda decía, quien se eleva sobre los demás sin sabiduría, se eleva solo en la ilusión. Ayudar a un narcisista es como llenar una vasija sin fondo. Nunca será suficiente. Siempre necesitarán más. Más atención, más elogios, más sacrificios tuyos, y al final, tú terminarás vacío. La compasión budista no se trata de alimentar el ego del otro, sino de aliviar el sufrimiento real. Y muchas veces, eso requiere distancia. Como dice un viejo proverbio zen, a veces la mejor manera de ayudar a alguien es no estar allí para sostenerlo mientras cava su propio hoyo. 8. Los oportunistas. Aquellos que solo se acercan cuando les conviene. Seguro los conoces. Personas que aparecen cuando necesitan algo y desaparecen cuando tú eres quien necesita apoyo. Son hábiles, carismáticos, a menudo incluso simpáticos, pero detrás de sus palabras amables se esconde un patrón. Solo están contigo mientras obtienen algún beneficio. En la filosofía budista, esto no es compasión, es desequilibrio, porque una relación verdadera se basa en el dar y recibir, en el respeto mutuo, en el equilibrio de energías. El oportunista ve tu bondad como una herramienta, no como un valor. Usará tu tiempo, tu atención o tu ayuda mientras le sirva. Pero no esperes compromiso, lealtad o reciprocidad. ¿Cómo reconocer a un oportunista? Solo te llama cuando necesita algo. Desaparece cuando tú le pides ayuda. Siempre encuentra una forma de llevar la conversación y los beneficios a su favor. No se interesa realmente en ti, solo en lo que puedes hacer por él. Ayudar a estas personas puede parecer noble, pero con el tiempo te darás cuenta de que es como llenar un saco roto. No importa cuánto des, nunca será suficiente. El Buda enseñó, así como una vela no pierde su luz al encender otra, la compasión verdadera nunca agota. Pero la compasión sin límites, sin sabiduría, sí puede vaciarte.
La solución no es dejar de ayudar, sino ayudar con conciencia. Establecer límites. Aprender a decir no. No desde la rabia, sino desde el amor propio. Porque incluso el Bodhisattva, el ser iluminado que decide quedarse en este mundo para ayudar a otros, lo hace desde la claridad y la sabiduría, no desde la ingenuidad. Entonces, la próxima vez que alguien se acerque a ti buscando ayuda, hazte esta pregunta. ¿Esta persona realmente busca crecer o solo obtener? Reflexión budista. La compasión consciente. El budismo enseña la compasión, sí, pero también enseña la sabiduría. Ayudar no significa sacrificarte ni volverte salvador de quien no quiere ser salvado. Imagina tu energía como una batería sagrada. Algunos la recargan, otros la drenan como si no tuviera límites. No se trata de cerrar tu corazón, sino de abrir los ojos. Si te sientes identificado con este mensaje, déjame un comentario con la frase: camino con sabiduría, no con culpa. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con alguien que necesita escuchar esto hoy. Porque como dijo el Buda, la compasión sin sabiduría puede convertirse en sufrimiento. Hasta el próximo viaje interior, querido buscador de paz.